Un cuento para los que enferman de coronavirus. Había una vez hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy lejano, más allá de 3 océanos, detrás de las montañas. En ese lugar, de repente, llegó una peste tremenda, llegó de otra parte. No tenía en ese tiempo las comunicaciones como para saber qué historia tenía esa peste, ni de dónde venía. Y la gente se enfermaba y se ponía de color amarillo. Y después de que se ponía de color amarillo, se ponían de color azul. Y después de que se ponían de color azul, se les dificultaba todo el cuerpo y la respiración. Era una peste muy difícil, que a muchos los agarraba muy fuerte y a muchos de una manera leve. Aconteció un día que esta enfermedad llegó a la casa de los vecinos de alguien que vamos a llamar Tsunami. Tsunami cultivaba abejas, tenía panales y quedó muy preocupado cuando escuchó que sus vecinos se habían enfermado, toda la familia. Y pensó qué podía hacer. Él por algún motivo se sentía de que la enfermedad no le iba a llegar a él y a su familia, no sabía por qué. No estaba seguro de que así fuera tampoco, así que tomaban las precauciones que en ese tiempo eran no entrar a una casa de color azul ni a una casa de color amarilla. Eran las cosas que pensaban. También suponían no tomar agua del río y toda el agua entonces se la iban a buscar algo más lejos que de costumbre, pero no tenían los conocimientos. Así como hoy creemos que los tenemos, pero tampoco tenemos los conocimientos para curarnos ya, conocimientos acerca de la peste que nos acompaña. Bueno, entonces se dio cuenta de que toda la gente que él conocía, había alguien que había enfermado, menos de su familia y de un trabajador que trabajaba con él. Primero quiso pensar que era porque Dios estaba con él y lo iba a proteger a él y a su familia. Pero él decía, ¿por qué no iba a estar con este buen vecino que cuando hemos estado afectados por algo, él nos ha sabido ayudar, nos ha traído leña a la casa, nos ha traído comida cuando nadie se podía levantar hace años atrás? Y no podía creer que el vecino no fuera también una buena persona, así que no le entraba bien en la cabeza de que Dios lo protegiera solamente a él y a los que trabajaban con él. Y un día llegó a visitar a los vecinos, porque a pesar de todo tenía esta sensación de que él no se iba a enfermar. Y fue y les llevó miel de sus panales. Y a esta miel lo acompañaron algunas abejas que sobrevolaban alrededor de él, que estaba muy acostumbrado a esto, y entró con la abeja a la casa del vecino. Las abejas empezaron a zumbar y a zumbar, y por algún motivo daban vueltas y vueltas, como lo hacían a veces en el exterior, pero ahora empezaron a zumbar y a zumbar. Y el dueño de casa, Nusmantes, se fue sentando en su cama, curioso por estas abejas que giraban y giraban, y zumbaban y zumbaban. Y de repente las abejas salieron por una ventana y él se levantó sin darse cuenta de que estaba enfermo, sin recordarse,
y salió tras las abejas para ver hacia dónde iban con tanto barullo que se tenían entre alas las abejas. Y toda la familia de él, cuando entendió de que había un sonido muy especial por las abejas, todos salieron y todos se levantaron de las camas. Y después de eso, toda la familia de este vecino se había curado. No tenían ningún color en la piel extraño, ni sentían el malestar que sentían. Y entonces se les ocurrió, inteligentemente, aunque no costaba mucho darse cuenta, que eran las abejas que con ese sonido, o con su baile, o de alguna manera, las abejas, con o sin el propósito de hacerlo, los habían curado. Así que idearon un método de llevar las colmenas, de acarrearlas y de llevarlas a casas de enfermos a proponerles. Y había gente que no le gustaban las abejas, que las odiaba. Apenas vieron y escucharon hablar de abejas, no quisieron saber nada y por las dudas pusieron desinfectantes en todas partes. Bueno, ocurrió que solamente se sanaron en ese pueblo llamado Zunderland. En Zunderland solo se curaron las familias que habían dejado entrar a las abejas alrededor de ellos. Y todos los que no soportaron las abejas se murieron, excepto alguien que no soportaba las abejas por las que tenía miedo, pero que creía que las abejas podían sanar. Y esa persona recibió el panal, se sentó, pidió que la amarraran para que no saliera corriendo, se sentó en la silla y soportó el zumbido. Miles, millones de abejas. Bueno, después de un tiempo, el pueblo todo estaba sanado y en los viajes de comerciantes de aquí y de allá se enteraron que esta misma peste estaba atacando otros lugares. Así que el protagonista de nuestro cuento, cuyo nombre no me puedo ya acordar, ofreció sus panales y llevó y sanó y sanó. Pero hubo lugares donde sabía que no lo iban a recibir. Y entonces le habló a esta gente sobre la bondad de las abejas, sobre la importancia que tenían, sobre la importancia para la polinización, sobre que daban la miel, de que era tan buena, de que la miel no moría, no se echaba a perder, y que cierto que algunas personas podían tener algún problema, pero eran un ser benigno. Pasaron varios países hasta que llegaron. Esta plaga llegó a un país donde había una medicina moderna y a alguien se le ocurrió investigar sobre este zumbido de las abejas. Alguien que había estudiado otras ciencias, alguien que había visto que la biología y la medicina y la física y la filosofía, todas tenían que reunir el saber en una visión en que unas ciencias tomen de las otras. Y así, con cosas que estudió de aquí y de allá, descubrió que el zumbido producía en el virus que habían identificado ya un movimiento especial en justamente una parte del virus que se enganchaba a las células de las personas y que el zumbido hacía que la célula girara
No las, sí, bueno, que la célula girara de manera tal que se desconectaba de el virus, un giro que hacía. Y también que cuando sonaban más y más, también se producía un movimiento de giro de ese brazo que se enlazaba a la célula de parte del virus. Y ese brazo se giraba y se rompía y el virus quedaba sin ese enganche y dejaba a las células vivir. Y lo interesante fue que la plaga se había ya dispersado en muchas partes y descubrieron que con el tiempo no hacía falta que las personas oyeran a las abejas. Se dieron cuenta que apenas la gente pudieron considerar a las abejas como benignas y apenas dejaron que las abejas volvieran porque habían casi desaparecido del planeta. Cuando dejaron que las abejas volvieran y volvieran, con ese zumbido leve fue suficiente para que todas las, todas las moléculas, todos los virus, con todas sus moléculas, se desarmaran y cayeran todos esos brazos que se enganchaban a las células. Y así la gente logró superar el problema, pero solamente cuando descubrieron la ventaja de las abejas. Y este es un cuento, solamente un cuento, pero esperemos que haga bien. Por ahí resulta. Si tú quieres, me cuentas. Chao. Salud plena.